En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del jueves de la 26ª semana de tiempo ordinario, año par. La primera lectura está tomada del libro de Job, capítulo 19, versículos del 21 al 27. Tened piedad de mí, vosotros mis amigos, que la mano de Dios me ha herido. ¿Por qué me perseguís como me persigue Dios? Y no os sentís ya hartos de mi carne. ¿Quién me diera poder escribir mis palabras? ¿Quién me diera poderlas grabar sobre bronce y con punzón de hierro y plomo esculpirlas en la roca para siempre? Bien sé yo que mi defensor vive y que él, el último, se alzará sobre el polvo. Y después de que mi piel se haya destruido, desde mi carne veré a Dios. Yo lo veré por mí mismo, mis ojos lo contemplarán y no otro. Dentro de mí desfallecen mis entrañas. Bendito sea Dios. Pues este pasaje del libro de Job está muy cargado de mensajes profundos. Como hemos estado viendo en la lectura del libro de Job, Job comenzó siendo un hombre justo, un hombre que agradaba a Dios. Su conducta le era agradable al Señor. Por eso el Señor comienza en el primer capítulo de Job, cuando Satanás se presenta ante Dios, porque el diablo no puede tentarnos por encima de nuestras fuerzas. El diablo no puede tentarnos si Dios no le da permiso. Así que si el Señor le da permiso al diablo para que nos ponga a prueba, el Señor nos está dando a nosotros también la gracia para vencer esa tentación. Enseña la Santa Iglesia Católica como verdad revelada que el Señor no nos tienta por encima de nuestras fuerzas. Y es por eso que Satanás tuvo que ir a pedir permiso. Él no puede tentarnos así porque sí. Fue a pedirle permiso a Dios para tentar a Job. Y las tentaciones que le dio a Job fueron fortísimas. Le atacó en sus riquezas, sus posesiones, su familia, a él mismo en su cuerpo. Y obviamente pues todo eso, aunque de manera indirecta, le atacó a su corazón, a su alma, a su espíritu. Lo único que el Señor no permitió que hiciera el diablo fue que lo matara. Pues para que el Señor sabía que Job perseveraría en la gracia de Dios, perseveraría siéndole fiel a Dios a pesar de todo. Y así el Señor iba a poder darle más beneficios aún. Pero aquí lo primero, en esa prueba tan grande, en esas pruebas tan grandes, fueron muchas, fue una sola porque pues el diablo fue, y desde que Dios le dio permiso, no paró el diablo hasta que se acabó el tiempo
que Dios le había dado para tentar a Job. Pues estaba tan atacado, destruido Job, estaba en una situación tan precaria, una cosa tan dolorosa, penosa, que hasta sus amigos, en vez de, al ver cómo estaba Job sufriendo, pues sus amigos lo que hicieron fue que le metieron el dedo en la llaga, en vez de tratar de ayudarlo. Y aquí Job está diciéndole a sus amigos pues que no sean así. Tened piedad de mí, vosotros mis amigos, que la mano de Dios me ha herido. Job, reconociendo en todo momento que nada malo le pasa a nadie, si el Señor no lo permite, reconociendo en todo momento que el Señor es dueño de todo lo que existe y Él es rey. Dios reina. De manera que nada sucede en la creación de Dios si Dios no lo permite. Es un misterio. La divina providencia permite el mal solamente porque es capaz de efectivamente sacar un bien mayor de todo mal que permite. Si Dios nos está dando esta bondad y permite un mal gravísimo, solo lo permite porque después de ese mal el Señor va a podernos dar más gracias aún, un bien mayor. De ahí que, por ejemplo, la Iglesia proclame en el Exultet, el día de la Pascua de Resurrección, feliz la culpa, la de Adán y Eva, feliz la culpa que mereció tal Redentor. El Señor dejó que Adán y Eva pecaran, permitió, es decir, no los mató antes de pecar, no les violó el libre albedrío, porque el Señor ha prometido que no va a hacer eso. El Señor permitió que pecaran porque de ahí nos dio el Salvador. Feliz la culpa que mereció tal Salvador. Pues así con todo, Job aquí, el Señor permitió que Job sufriera muchísimo. Sus amigos, que no se enteraban, simplemente veían que Job estaba sufriendo y concluyeron, pues si está sufriendo es porque ha sido malo. Eso es una media verdad. ¿Por qué digo media verdad? Porque es cierto que el Señor dice en su palabra que si obramos bien nos va a bendecir y que si obramos mal nos va a maldecir. Eso está claro en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los ejemplos son incalculables, también en el Nuevo. San Pablo, creo que es en la carta segunda a los Corintios, cuando los primeros cristianos, los primeros católicos iban a la Eucaristía y recibían la comunión indignamente, San Pablo es claro y dice, por eso, por estar recibiendo la comunión indignamente, muchos de ustedes están enfermos y algunos han muerto. Esto es el Nuevo Testamento, hermanos. Así que esa idea equivocada, esa falacia de que no, pues Dios era justo en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo es solamente misericordioso. Pues la verdad es que Dios es siempre infinitamente justo y siempre infinitamente misericordioso, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La diferencia o qué recibimos de Él depende de nuestro corazón. Un corazón soberbio recibirá su justicia. Un corazón humilde y humillado, un corazón contrito y humillado, el Señor dice que no lo desprecia.
a ese corazón el Señor le da su misericordia. Pues aquí Job es una de esas excepciones. Cierto, Dios castiga el mal y premia el bien, eso no ha cambiado, pero además hay ocasiones en que el Señor permite el mal a los justos para luego darle un bien mayor. En el caso de Job, el Señor permitió el mal, pero al final del libro de Job leemos que después que pasó la prueba y siguió siéndole fiel a Dios, pues el Señor le dio muchas veces más todo lo que le había quitado primero. Porque así es Dios. Y así, por eso enseña la Iglesia que el Señor no permite ningún mal si no es para darnos un bien mayor que el que teníamos. Pues aquí Job le dice a sus amigos, que repito, sus amigos lo vieron a él sufriendo y concluyeron, pues has pecado. Si estás sufriendo tanto, no puede ser otra razón que porque has pecado. Así que arrepiéntete. Y Job está diciendo, pero yo no he ofendido a Dios, ¿de qué habláis? No, arrepiéntete porque has pecado, porque si no, no estuviera sufriendo. No es así. Normalmente es así. Pero el Señor, dueño de todo, pues recordemos que permite sufrimiento por dos cosas. Para pagar nuestros pecados, para hacer reparación por nuestros pecados, o para crecer en gracia, que fue lo que le pasó a Job. Miremos a nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más justo que Él. Y miren por lo que pasó. Pero nos ganó la salvación. Nos ganó la redención. Ganó la salvación para todos los seres humanos, desde Adán hasta el último que sea concebido. Claro que no todos los seres humanos aceptarán esa salvación, pero Él la compró para todos. Hay suficiente gracia para salvar a la humanidad entera. Tanto así mereció el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor en la cruz. Si alguien no se salva, no es por falta de gracia, es porque esa persona ha escogido no aceptar la gracia. Porque gracia hay. La salvación está comprada, garantizada por Jesucristo, pero no se le obliga a nadie a salvarse. El que siga emperrado, el que siga en su pecado, sin dejarse salvar, pues morirá en pecado y se condenará. Pero no es por falta de gracia. No es que Dios haya fallado, es que el Señor no viola la libertad. Pues aquí estos amigos de Job, estaban insultándolo. Estaba el pobre, pues todas esas llagas, y ellos iban a meterle el dedo en la llaga, como quien dice, a decir, pues mira, estás así porque has ofendido a Dios. Qué malo eres, porque mira, a juzgar por lo que te está pasando, pues has debido haber sido muy malo. Y no. A nuestro propio Señor, cuando lo vieron en la cruz, que parecía... Isaías, el profeta Isaías, describe a nuestro Señor en su pasión como un gusano, uno cuyo semblante no era placentero mirar. Hasta eso permitió el Señor que lo maltratáramos de tal manera. Y no porque Él había pecado, obviamente. Él es Dios. Él es infinitamente santo, infinitamente puro, infinitamente bueno. Pero permitió sufrir para alcanzarnos la redención, la salvación, para ganárnosla. Pues aquí estos no entendían, y Job le dice, tened piedad de mí, vosotros mis amigos, que la mano de Dios me ha herido. Job está reconociendo este sufrimiento que tengo,
Dios lo ha permitido. Esto no se le escapa a Dios. Esto no es que Dios se puso a dormir, que sería una blasfemia decir semejante cosa. Dios Espíritu no duerme ni descansa. Jesucristo, Dios hecho hombre, pues tenía todas las funciones físicas que tenemos los seres humanos. Tenía que comer, tenía que descansar, comía y crecía. El niñito Jesús, el Verbo de Dios hizo carne y fue concebido en el seno de la Santísima Virgen. Se desarrolló por 9 meses en el vientre de la Santísima Virgen. Y luego creció, dice el Evangelio, que el niño Jesús crecía y se fortalecía en el Espíritu. Crecía físicamente y se fortalecía en el Espíritu. Humanamente hablando, en su naturaleza humana, pues él pasó por eso. Pues aquí Job reconoce que todo viene de la mano de Dios. Que la mano de Dios me ha herido. Él reconoce eso. ¿Por qué me perseguís como me persigue Dios? Está diciendo Job. Ya Dios me está castigando. Y él sabrá por qué. Pero ustedes no tienen por qué también hacerme daño. Tengan piedad. No se alegren del mal que me está pasando. Y no metan el dedo en mis heridas, que ya me duele suficiente. Y no os sentís ya hartos de mi carne, diciendo, pues están comiéndome básicamente. Un lenguaje simbólico, porque miren cuánto daño están regodeándose con insultarme, con venir a burlarse de mí, por lo que el Señor está permitiendo que pase. ¿Quién me diera poder escribir mis palabras? Bueno, pues en esa oración el Señor la contestó. ¿Quién me diera poderlas grabar sobre bronce y con punzón de hierro y plomo esculpirlas en la roca para siempre? Pues lo que le pasó a Job eventualmente fue escrito, probablemente por él mismo. Y nos ha llegado hasta el día de hoy. Así que ese deseo de su corazón en medio de la prueba, de la tribulación, el deseo que manifestó Job de que sus palabras fuesen permanentes para que duraran más que él en este mundo, pues el Señor le escuchó esa oración, porque después de tantos siglos todavía estamos leyendo las palabras de Job para acercarnos a Dios. Recibimos la oportunidad de aprender por la vida de Job cómo Dios trata a sus amigos. Y con punzón de hierro. Bien sé yo que mi defensor vive en medio de toda esa tribulación y que Job acepta el castigo de Dios y quisiera no tener el castigo de los hombres, pero acepta el castigo de Dios. Dice, bien sé yo que mi defensor vive y que él, el último, se alzará sobre el polvo. Al final, todos le hacían daño a Job, todos lo insultaban, le hacían la vida cada vez más imposible. Pero el último de todos, el que iba a estar ahí el que estuvo desde un principio y estará hasta el final, incluso cuando sus amigos se cansen de hacerle la vida imposible a Job, todavía estará Dios ahí, haciéndolo pasar por la prueba hasta que Dios quiera, porque a Dios no se le cuestiona. El último se alzará sobre el polvo, y después de que mi piel se haya destruido, desde mi carne veré a Dios. Job reconoce que ese sufrimiento le viene por Dios, no que Dios se lo haya querido dar, sino que Dios lo permitió para darle un bien mayor. Y dice, y Dios estará ahí, Él será el último. Después que todo pase,
ahí va a estar Dios. Y veré a Dios. Desde mi carne veré a Dios. Un testimonio de la espera de la resurrección. Porque cuando uno muere, su espíritu sale del cuerpo. Para ver a Dios desde la carne tiene que estar el espíritu en el cuerpo, tiene que estar vivo. La resurrección. Job estaba en medio de todo ese sufrimiento, esperaba en su resurrección. Esperaba que Dios, el que está presente siempre, lo iba a resucitar. Y entonces él iba a poder ver a Dios de cara a cara, con su cuerpo vivo. Desde mi carne veré a Dios. Yo lo veré por mí mismo. Mis ojos lo contemplarán y no otro. Dentro de mí desfallecen mis entrañas. La salvación es una cosa muy personal. No depende de lo que piensen los demás, no dependen de si los demás nos aceptan o nos rechazan, si los demás nos aman o nos odian, si los demás nos creen o no nos creen, si nos dan cariño o palizas. No importa de eso, nada de eso importa, porque si yo persevero, yo con mis propios ojos voy a ver a Dios. Yo lo veré por mí mismo, mis ojos lo contemplarán y no otro. La esperanza que Job no perdió. Y hermanos, tú y yo, como cristianos, pues tenemos que cargar la cruz. El Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. No hay camino. El camino para la resurrección es el Calvario. Que nos toque sufrir tanto como Job, no sabemos. Tal vez menos, tal vez más, solo Dios sabe. Una cosa es segura, el Señor no va a permitir que suframos por encima de nuestras fuerzas. Si Él permite que suframos así, es porque nos está dando así de gracia para poder resistir, para poder seguirle siendo fiel. Bendito sea Dios. El Salmo, tomado del Salmo 27. No me abandones, Dios mío, no me abandones, Dios mío. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No me abandones, Dios mío. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. No me abandones, Dios mío. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. No me abandones, Dios mío. Pues bendito sea Dios. A pesar de los pesares, no importa la prueba, agarrémonos del Señor. Él está ahí siempre. Recuerdo, me vino a la mente, pues en el campo de concentración, los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, un hombre, judío por cierto, que sobrevivió, un psicólogo, un psicoanalista, que por cierto destruye los conceptos de Freud, destruye con la realidad observada en las condiciones más terribles que un ser humano puede estar en los campos de concentración. Pues él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido, recordando lo que él vivió, vio con sus ojos en otros y vivió en sí mismo en el campo de concentración que le tocó estar durante la Segunda Guerra Mundial, y él sobrevivió.
Pues ahí en los campos de concentración, las personas, llega un momento, lo primero que se le quita es la libertad física. Después se le quita el honor. Están desnudos todos allí como animales. Los trataban como animales, les daban lo mínimo de comida, se morían de hambre. No tenían libertad ni respeto, nada, que no les quedaba nada, estaban desnudos de cuerpo y de alma, no tenían ningún consuelo. Aquellos que no creían en Dios morían rápidamente. Aquellos que tenían a Dios, aquellos que tenían fe, no morían, eran los que más sobrevivían. San Maximiliano Kolbe mismo, cuando un hombre, que por cierto muchos quieren negar que él era judío, este hombre, pero lo era. San Maximiliano Kolbe dio su vida por un judío, un hombre casado, padre de familia, que le dijeron, pues a ti te toca morir hoy. Y él comenzó a llorar, a decir, no, pero yo tengo esposa e hijos. Y San Maximiliano Kolbe fue voluntario. Bueno, no tanto para morir, sino pues lo habían escogido para meterlo a un sitio y no darle de comer, para que se muriera de hambre. Así que pues sí, básicamente pues era matarlo lentamente. San Maximiliano Kolbe fue voluntario para que lo tomaran a él y no a este hombre. El hombre sobrevivió. San Maximiliano Kolbe pues lo pusieron ahí sin darle de comer por días, pero no acababa de morirse. Él tenía a Dios. No le quedaba, Señor, que me falte todo menos tú. Recuerdo haber leído, no sé quién fue que dijo esa oración o ese cántico, o si incluso es una parte de la Sagrada Escritura, no recuerdo ahora, pero sí recuerdo eso, Señor, que me falte todo menos tú. En otras palabras, que nunca me faltes tú. Lo demás, pues, lo que tú quieras. Pues San Maximiliano Kolbe, que tenía a Dios, y no tenía nada más, ni alimento, ni ropa, ni comida, nada. Bueno, sí, creo que tenía ropa de prisionero, pero no tenía nada. Pero no acababa de morirse. Tuvieron que inyectarle un veneno para matarlo, porque no se moría por muerte natural, porque tenía a Dios. Oye, Señor, mis clamores, dice, tú eres mi único auxilio, no rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio, no me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. ¿Qué tenía San Maximiliano Kolbe si no tenía nada? Tenía a Dios. Por eso no se murió por muerte natural, tuvieron que matarlo. Pues así tú y yo, hermanos. Agarrarnos de Dios y pase lo que pase, no soltarlo. Solo Dios sabe lo que nos depara el futuro. Con esta guerra mundial que, como he dicho en otros videos, ya ha comenzado y en muchos países todavía no nos ha tocado. En muchos países solamente oímos de guerra y de rumores de guerra. Todavía no estamos viviendo la guerra en carne propia. Y solo Dios sabe si nos va a tocar. Pero una cosa considero que es bastante certera y es que todos los países sufrirán la guerra, porque es una guerra mundial, la última. Así que si todavía, hermano, si todavía vives en un país donde no hay guerra, aprovecha para acercarte al Señor, que por si toca y no mueres antes, y toca que sufras la guerra, y toca que lo pierdas todo, trabajo, familia, casa, comida, ropa,
Pues agárrate de Dios, que Él es nuestro único auxilio, para que le seamos fiel, pase lo que pase. No tengamos miedo, recordemos los primeros cristianos en el circo. Hoy en día el circo, pues que si payasos y elefantes y tal. En aquel tiempo el circo romano era donde los juegos, los romanos disfrutaban, iban a ver cómo las bestias se comían a los cristianos. ¿Qué nos espera? Lo que Dios quiera. ¿Y cómo podremos sobrevivir? Aunque muramos, sobrevivir, es decir, no perder la vida que cuenta, pues estando en unión con Dios. No esperes hasta que llegue ese momento para darle todo tu corazón entero. Dale a Cristo tu corazón entero y no se lo pidas para atrás. Y cada día dáselo otra vez. Renueva tu entrega a Cristo. Así, cuando estés gozando de una amistad con Él, no importa lo que venga, vas a estar tranquilo. San Pablo hace una lista en varias de sus cartas de por todo lo que él ha pasado, privaciones, insultos, golpes, qué sé yo cuántas veces lo dejaron por muerto, tirado ahí, de los golpes que le dieron. Y él dice, pues yo me regocijo en todo esto, porque lo hago por Cristo. Su unión con el Señor era tal que todo ese sufrimiento perdía su efecto de ponernos tristes. El sufrimiento tiene la fuerza, tiene la capacidad de entristecer a las personas, pero cuando uno está cerca de Cristo, el sufrimiento pierde esa fuerza, no es capaz de hacernos sufrir. Por eso San Pablo decía que se regocijaba en los sufrimientos, y los santos pues decían lo mismo. Y tú y yo estamos llamados a eso. ¿Y cómo se consigue eso? Pues en unión con Cristo a diario, todos los días. Dale tu corazón y pídele la gracia de poder decir, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Y Él te va a dar la gracia. Y así pues, venga la persecución o no, estaremos siempre felices y en paz y en unión con Él, hasta que por fin, cuando Él quiera, pues ya lleguemos al cielo. Y ahí sí que ya no va a haber sufrimiento de nada. Todo el sufrimiento va a desaparecer. Para quienes están en el cielo, el último enemigo en ser destruido será la muerte. Viviremos eternamente con Él. Pero tenemos que pasar por el Calvario. El Evangelio, según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. En la casa en que entréis, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hubiera algún hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz. De lo contrario, retornará a vosotros. Permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el que trabaja merece su salario. No vayáis de casa en casa.
Y en la ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella, y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Pero en la ciudad donde entréis y no os acojan, salid a sus plazas y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies los sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día Sodoma será tratada con menor rigor que aquella ciudad. Bendito sea Dios. Pues esto es parte del paquete, hermanos. Sí, que tú y yo estamos llamados a cargar la cruz de nuestro Señor. Sí, que tú y yo estamos llamados a predicar el Evangelio, a darlo a conocer de acuerdo a nuestras posibilidades. Sí, y tú y yo que estamos llamados a hacer eso, aquellos que nos escuchen y hagan caso, se beneficiarán. Y aquellos que no nos escuchen y no nos hagan caso, pues van a sufrir las consecuencias. Y son duras las consecuencias. ¿Saben cómo fue que el Señor trató a Sodoma y a Gomorra? Llovió fuego del cielo y los mató a todos. La ciudad entera quedó enterrada. El fuego que bajó del cielo la quemó, que ya no existe. Sodoma y Gomorra dejaron de existir hace siglos. El Señor las destruyó. Y dice aquí nuestro Señor que si vamos a una ciudad a predicar el Evangelio y no reciben nuestro mensaje, os digo que en aquel día, el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que aquella ciudad. Así que no os preocupéis. El deseo de justicia que llevamos por dentro, porque Dios nos lo ha puesto en el corazón, y cuando recibimos injusticias y sufrimos y sin razón nos tratan mal por ser de Cristo, pidan por ellos y no se preocupen que Dios, que es infinitamente misericordioso, es infinitamente justo. Y toda injusticia realizada será ajusticiada, será justicia, la justicia divina se encargará. Por eso ese día, aquel día que hace aquí mención nuestro Señor, es el día del juicio. El juicio. Pues bien, también el Evangelio, ya me he extendido mucho, pero aquí conviene recalcar también que en el Evangelio nuestro Señor nos advierte: mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. Personas que van a estar en contra, que van a pelear, que van a hacernos la vida imposible por nosotros querer llevar el Evangelio, pues la vamos a encontrar muy cerca de nosotros. Estamos en medio de los lobos. Pero nada, venga por donde venga la persecución, el sufrimiento, la noche oscura, seguir fieles. Tenemos que seguir fieles a Cristo en el Calvario, la cruz y la muerte, para luego gozar con Él en la resurrección. Bueno, hermanos, y mientras tanto, pues, pedirle que venga pronto. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.